Con la introducción de esta generación 4 de baterías de Enphase, que es un cambio gigantesco, hoy me gustaría hacer este pequeño video para hablar sobre cuáles son los cambios principales y cómo se compara a las diferentes versiones o generaciones anteriores, comenzando de 2020. En este video vamos a comenzar desde el principio. En 2020, Enphase presenta su primera sistema de energía, como le llaman ellos, conocido como la Enphase Encharge. Enphase Encharge es un AC Couple System, una batería de AC Couple que es capaz de generar su tensión y frecuencia durante un outage, es decir, sin referencia de red. Y digo esto en particular porque anterior al Enphase Encharge, Enphase ya producía baterías. Enphase ha estado produciendo baterías por mucho tiempo, utilizando su microinversor como fuente de generación, como fuente de conversión. Desde el S250 a S285 ha utilizado estos microinversores conectados con batería para producir corriente y tensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes del Enphase Encharge, las baterías que producía Enphase no eran capaces de generar su propia tensión y frecuencia. Por lo tanto, en el caso de un apagón, un outage, no eran capaces de generar tensión. Es decir, que estas baterías solo podían ser utilizadas para cargar y descargar mientras la red estuviera presente. ¿Ok? Encharge es la primera que es capaz de producir energía durante un blackout, un apagón. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, antes de Encharge, Enphase ya había presentado los iQ8, la versión 8 de sus microinversores iQ, que son los primeros inversores que son capaces de generar su propia tensión y frecuencia. Y ya veremos que las próximas 4 generaciones están basadas en su centro, en su corazón, con el iQ8. Es decir, el iQ8 ha estado presente en todas las generaciones de Enphase. Y son, como ya dije, los primeros microinversores de esta compañía que son capaces de producir frecuencia y tensión sin ninguna referencia. Entonces, ¿qué hizo Enphase? Enphase en 2020 tomó una serie de paquetes de batería de LFP, Lithium Iron Phosphate, y los combinó en paquetes de 3.3 kWh. Le conectó una serie de microinversores IQ8 y lo empaquetó en lo que se conoce como Encharge 3. Entonces, también unió 3 de estos módulos, le puso una carcasa y le llamó Encharge 10. Con estas dos versiones de batería, Enphase presenta este sistema de energía. Vamos a ver qué es lo que ofrecía. El Encharge generación 1 proveía 3.36 kWh de energía por módulo. Como ya dije, puedes unir 3 de estos para producir un módulo mayor de 10 kWh. Cada uno tenía los micros de IQ8X, una versión personalizada para baterías, conocida como IQ8X/BAT. Entonces, cada uno, como ya digo, producía 320 vatios. Y entonces también presentó el MID, que es el Microgrid Interconnect Device, conocido como el IQ System Controller. El IQ System Controller no es más que un dispositivo que combina diferentes funcionalidades. Combina un centro de interconexión de diferentes recursos energéticos, como puede ser baterías, líneas de paneles, generadores, etcétera, en la red eléctrica, donde todas estas fuentes de generación son interconectadas. Y además también provee los switches automáticos necesarios y un transformador para poder generar ese punto neutro que es tan importante en los Estados Unidos, donde tenemos split phase. Entonces también provee todo el cerebro neurálgico de comunicación que permite interconectarse con todos los demás componentes. En fin, el IQ System Controller
era un dispositivo necesario para poder interconectar todos estos elementos de la primera generación 1 de Enphase. Vamos a ver algunos de los problemas que solucionaba esta primera generación. Bueno, pues como ya dije, proveía whole home y partial home, es decir, alimentación completa y parcial de las cargas en caso de un blackout o un apagón. Es decir, whole home o partial home backup. Y también, pues, era escalable, lo cual te permitía añadir hasta un total de 40 kilovatios hora, es decir, 10 de estos modelos de 10 kilovatios hora, o 3 multiplicado por 4, 12 single, es decir, 12 de estos 3.3, como ya dije, un máximo de 40 kilovatios hora. ¿Cuáles eran las desventajas? Bueno, la primera era que era un producto bien pesado y grande. Un producto grande en cuanto a área que ocupaba y además de peso. Cada gabinete de 10 kilovatios pesaba 300, más de 300 libras, casi 350. Y la segunda desventaja era que, pues bueno, no es una desventaja, simplemente que tenía 10 años de garantía o 4000 ciclos. Y la mayor desventaja, en mi punto de vista, para estas primeras generaciones era la interconexión de los diferentes elementos. La forma en la que las baterías se comunicaban con el System Controller y el System Controller se comunicaba con el Gateway o el Envoy, que es el cerebro del sistema, que está normalmente en la Combiner, era a través de Zigbee, que es una frecuencia de radio remota, es decir, completamente wireless. No hay cable, la comunicación se produce a través del aire. Entonces, esto trajo un montón de problemas inicialmente con las primeras generaciones, por problemas de intercomunicación entre los diferentes componentes. ¿Ok? Esa fue la primera. Ahora, obviamente hay desventajas y ventajas esta arquitectura de baterías de base. Es decir, esta es una arquitectura AC couple. Yo creo que en otros videos he hablado sobre la diferencia entre DC y AC couple. AC couple son aquellos sistemas que se interconectan baterías con fuentes de producción como paneles solares a través de la línea de corriente alterna en lugar de la línea de corriente directa. Es decir, tú tienes que tomar los paneles solares que convierten la energía del sol en corriente directa, tienes que convertirla en corriente alterna, tienes que llevarla a un punto en el cual se va a comunicar con otra batería que nativamente produce corriente, o sea, almacena corriente directa, la tienes que convertir en alterna. Entonces, en ese punto de alterna es donde ellos interactúan unos con otros. Entonces, el problema de aquí es que para tú poder cargar y descargar las baterías desde los paneles solares, etcétera, siempre tienes que pasar ese punto de conversión, lo cual produce pérdidas por eficiencia. Entonces, con este ecosistema de Enphase siempre ha apostado completamente corriente alterna, corriente AC couple, todo es AC couple. La ventaja que tiene, pues, es que puedes conectarle cosas como generadores, es mucho más seguro, mucho más fácil de escalar, es un sistema mucho más sencillo de implementar en la casa, puesto que el elemento ya de por sí nativamente tiene una salida y una entrada en corriente alterna, lo cual es muy fácil de integrar en un sistema existente. Y como ya digo, escalarlo, añadir, remover paneles, es muy sencillo. Esa es una de las ventajas de la corriente alterna: seguridad, modularidad y flexibilidad, y fácil, poca curva de aprendizaje, muy fácil de implementar. Desventajas: pérdida de eficiencia y pues eso, básicamente es la mayor pérdida de eficiencia. Estás perdiendo energía a la hora de convertir y obviamente muchos más elementos en medio, por lo cual los precios suelen ser más caros, al haber más componentes involucrados en esas conversiones de energía. Entonces, bueno, enfoquémonos. Ya tenemos generación 1, que como dije fue bastante popular, pero no tanto acuérdate que salió justo en medio del COVID.
Después de la primera, Enphase produce la segunda versión, pero con la segunda versión lo que intentó resolver fue simplemente el footprint, vamos a decirlo así, cómo luce esa batería físicamente. Cambió las dimensiones. Vamos a ver aquí, dice que la versión 2 lo que introdujo fue la batería 10 y 3, la 10 y la 3, pero terminada en T. ¿Ok? So la battery 3T and 10T. Y este nuevo modelo lo que hacía eran que eran más finitas. Son baterías que son casi la mitad de grosor con respecto a la primera versión. Pero sin embargo son más corticas y más anchas. Pero el punto de esta versión 2 era reducir ese grosor de la batería, hacerla más plana junto con la pared. No sé por qué, al parecer tenían pues algunas quejas, no sé. No tengo ni idea por qué hicieron esto, pero sí que lucía mucho más estética. Era una batería más estética, más deseable por cómo lucía, etcétera. Le hicieron más ligera y aumentaron los años de garantía, hasta 15 años. Y luego, desde el punto de vista del software, y fueron incorporando muchas más cosas, como por ejemplo la protección contra Storm Guard, que es básicamente prevé algún tipo de evento meteorológico como una tormenta y precarga esa batería antes de que la tormenta ocurra. En caso de que estén descargadas en ese momento, las carga al 100% antes que la tormenta ocurra. Y también proveyeron la posibilidad de interconectar generadores. Como ya dije, los problemas que solucionó, pues mucha más facilidad de instalar, una batería más ligera, más fina, eh, una mayor garantía, pero la desventaja es que no cambió la potencia que tenía, no cambió ni la potencia ni la energía. Me faltó hablar sobre la potencia de esta batería. Inicialmente en la versión 1 y 2, esta batería tenía una gran desventaja comparado con los competidores, y era la potencia que tenía. Es decir, cada módulo de 10 kWh tenía 3.48 eh, eh, kVA, que básicamente kilowatt hours, o básicamente, sorry, kilovolt amps, kilovoltiamperios, que básicamente es vatios. So, 3.840 vatios tenía cada uno de estos módulos de 10 kWh de batería, lo cual es muy poco. Y no solamente eso, sino que el arranque que tenía, es decir, la potencia de arranque para poder arrancar cosas como motores, aire acondicionado, bombas de agua, etcétera, etcétera, no era muy grande. Era creo que un 150% más de los 3.84 kilovatios. Era muy poca la potencia de arranque y poca la potencia continua. Esa era una de las desventajas más grandes que tenía el sistema de Enphase inicialmente en la generación 1 y en la generación 2. Pasaron los meses y los meses y Enphase presenta la generación 3, que este ya fue cuando Enphase se puso un poco serio. Dijo, ok, la gente se está quejando de que nuestro sistema no tiene mucha potencia, la gente se está quejando de que nuestras baterías no pueden arrancar aire acondicionado, de que necesitamos mucha batería para poder arrancar aire acondicionado. Estamos recibiendo muchas quejas sobre los problemas de comisión y comunicación entre módulos. Hay muchas caídas de conexión de comunicación entre los paneles, la batería, el gateway, el controlador, el IQ controller, muchos problemas de comunicación. Tenemos que solucionar esto. Ok, con la generación 3, lo que hace Enphase es, vamos a olvidarnos de esta locura de tener 3.3 y 10 kilovatios hora. Vamos a coger y vamos a enfocarnos en solamente un factor, un módulo. No queremos tener varios módulos de diferentes tamaños, queremos un solo módulo. Entonces, cuando ellos producen o presentan el IQ 5P, ¿ok? 5P es la que yo tengo instalada en mi casa. So 5P, esta batería de aquí,
tiene muchísimas ventajas. Principalmente el formato ahora es de 5 kilovatios hora. Es decir, ya no tenemos combinaciones. Estos 5 kilovatios hora es lo que hay. No puedes unirlo con otros 5 y crear un 10. No, solamente hay 5 kilovatios hora. La ventaja grande que tiene es que ahora estamos utilizando otro microinversor, el 8D de batería. Entonces, el 8D lo que provee, al ser más inversores, es que ahora podemos eh, tener una potencia continua y potencia de arranque muchísimo más alta. Y ya veremos ahora, dice que la potencia continua por cada 5 kilovatios hora es de 3.84. Recuerda, antes teníamos 3.84 por cada 10 kilovatios hora. Ahora hemos duplicado la potencia por kilovatio hora. Es el doble. Antes teníamos un 150% de corriente de arranque y ahora tenemos un 200% de corriente de arranque. Incluso más por pequeñas fracciones de segundo, que nos van a proporcionar pues la vida muchísimo más fácil. Básicamente han duplicado la potencia de arranque, han duplicado la potencia continua por kilovatio hora. Entonces, esa fue una de las ventajas, uno de los cambios grandes. Form factor, el módulo de 5 kilovatios, potencia continua y de pico, aumentada el doble, duplicada. Y el tercer cambio grande ha sido la intercomunicación entre los componentes. Ahora es a través de conductos, de cables. Por eso puse aquí Wire Communication Eliminate RF Issues. So, ya no tenemos esos problemas de comunicación remota, de comunicación remota. Ahora todo es a través de cables. ¿Ok? Eso ha simplificado enormemente la comisión, el tiempo de comisión, ha simplificado enormemente, pues, ha evitado problemas de comunicación a lo largo de la vida de la batería. Y bueno, hay también otras ventajas, como por ejemplo el UL 9540A, que lo que hace es que permite que las baterías se instalen mucho más cerca unas de otras. Esto es una prueba que se le hace a todas las baterías de este tipo y para ver que es suficientemente segura y te permiten entonces colocarlas a menos de 6 pies o a 6 pies a 6 pulgadas entre una y otra. Si no tienes esta certificación, pues vas a tener que separarla como a 12 o 16 pulgadas una de otra. Entonces aquí, ya te digo, problemas que se solucionan. Mucha más potencia de arranque, pues podemos comenzar pues hasta bombas de 2 toneladas, una comisión mucho más fácil y pues son mucho más ligeras. Como ya digo, cada módulo es mucho más ligera. En vez de tener un módulo de 350 libras montado en la pared de 10 kilovatios, ahora tenemos 180 libras por un módulo de 5. Realmente el peso total no cambia, pero cada módulo en sí es menos peso, por lo tanto el peso está más distribuido. Y también un cambio que no mencioné aquí es que a la comunicación, al ser por cable, los diferentes elementos no tienen que estar en línea de visión o literalmente uno al lado del otro en una pared. Anteriormente, si tú, por ejemplo, necesitabas colocar 40 kilovatios hora en una casa o 30 kilovatios, tú tenías que colocar las 3 baterías, las 3 de 10, en línea de visión unos con otros, uno al ladito del otro. Con este nuevo modelo, puesto que la comunicación entre uno y otro es a través de cable, tú puedes colocar un módulo aquí, otro módulo aquí y el otro en la otra esquina de la casa. Que no importa lo lejos que esté uno con otro. Bueno, hay unos límites, pero puedes colocarlo literalmente a 100 pies de distancia con la cantidad de paredes de concreto que tú quieras, que no va a afectar, puesto que la comunicación es a través de cable, no es a través de líneas de Zigbee de remotas. Entonces, esa es una ventaja grandísima que tiene la versión 3, la generación 3. A ver, ¿qué me puedo hablar? Entonces, desventaja. No son compatibles con las versiones anteriores. Anteriormente, la versión 1 y 2 eran compatibles unas con otras. Tú tenías una versión 1 y le podías instalar un 10. Tenías un 10 y le podías tener un 10T. Eran compatibles unas con otras.
esta nueva generación 5 no son compatibles con las anteriores. Por una razón sencilla. La 5 es comunicación a través de cable y las anteriores son comunicación remota. No puedes conectar un cable a una cosa que no tiene, no está diseñado para eso. Por esa sencilla razón no son compatibles. Entonces, con esta generación 3 también se presenta el IQ System Controller, versión 3 y versión 3G. La 3 nos permite hacer un sistema hasta 80 kilovatios a través de lo que se conoce como PCS, que es básicamente limitar la potencia de la batería a través de software. Ok, a través de software le estamos diciendo a la batería, oye, relájate, no te pases de 80 amperios, que es el límite de mi System Controller. Pero la batería puede, ¿no? Pero no lo va a hacer porque lo estás limitando a través de software. Entonces, eso es una de las ventajas que trajo esta generación 3. PCS control a través de PCS. Y entonces el System Controller vino con dos diferentes versiones, la 3 y la 3G. La 3G está diseñada para poder interconectarse con un generador. La 3 no puedes conectar un generador, pero puedes utilizar ese puerto extra para conectar otro banco de 40 kilovatios, es decir, tener un total de 40 y 40, 80 kilovatios hora de batería. Esa es la ventaja de este nuevo sistema 3. Podemos aumentar más de 40 kilovatios, hasta 80. Y bueno, con eso terminamos. Eso literalmente fue el año pasado. Ahora este año, Enphase presenta la generación 4. La generación 4 es un cambio radical. Creo que es más grande que el cambio de 2 a 3. El cambio de 3 a 4 es aún más grande todavía. Es radical. Y yo creo que Enphase ya que ahí está llegando a su form factor final, es decir, su forma final. Porque ya de aquí para adelante no creo que se pueda hacer mucho más. Es decir, ellos han reducido a lo máximo, el máximo componente. Ya aquí no hay más que puedas reducir, a menos de que incorpore la combiner dentro de la batería y tenga solamente un elemento que sea batería, combiner y todo. Pero yo creo que así se va a quedar. Esto debe ser la forma de las últimas evoluciones en cuanto a factor forma de este sistema de Energy System de Enphase. Vamos a echarle un vistazo a qué es lo que trae la generación 4. Ok, una nueva batería, una nueva combiner, un nuevo transfer switch, eliminamos el IQ System Controller y ahora es todo acerca del collar, del collar, meter collar. El meter collar es nuestro punto de conexión y conexión con la red. A partir de ahora, este es nuestro centro de conexión e interconexión. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una nueva batería. Tenemos un módulo de 10 kWh, todavía de LFP, con unos inversores nuevos, IQ8, pero que tienen muchísima más potencia, mucha más potencia. Y estos inversores que tienen ahora son diferentes. Porque estos inversores de IQ8 que tienen ahora son capaces de generar su propio neutro. Anteriormente, acuérdate que necesitábamos el System Controller para crear el neutro. Teníamos que tener un autotransformador dentro del System Controller para poder generar nuestro propio neutro. Ahora no, ahora el inversor dentro de la batería genera el neutro. Ya no necesitamos un System Controller. Entonces, ¿qué hicieron Enphase? La combiner la unieron con lo que sobraba del IQ System Controller y crearon este nuevo bicho que se llama IQ Combiner 6C. Entonces, el IQ Combiner 6C no tiene nada que ver con el IQ Combiner 5, 4, 3, 2, 1, no tiene nada que ver. Es un bicho completamente diferente. Ya te digo, la Combiner no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. De la Combiner 1 a la 5 era lo mismo prácticamente. Muy poco ha cambiado. Lo que ha cambiado es la electrónica, pero la parte física de la Combiner no ha cambiado prácticamente nada. Pero con la 6 todo cambia. Es decir, cómo está conectada las barras de adentro, la electrónica que tiene, los relays que tiene. Es básicamente si uniéramos la Combiner con el System Controller. Es un elemento que es el doble de alto, prácticamente es muchísimo más grande. Parece, si tú lo ves por primera vez, tú vas a creer que la Combiner es el System Controller.
pero realmente no, realmente la combiner es la combiner. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una combiner que incluye el gateway, es decir, el envoy, el cerebro del sistema, todo hardwire, como mismo la versión 3. Esa es la 6. Vamos a hablar después un poquito más sobre los detalles, puesto que es muy interesante. Quizás tenga que hacer otro video. Ya este video creo que está siendo bastante largo. Creo que voy a hacer otro video para hablar más en detalle sobre la Combiner 6C, que es bien interesante. Pero bueno, estos son los 3 elementos. Acuérdate, antes teníamos como 5 elementos. Teníamos batería de 3, de 10, con IQ System Controller, Combiner. Teníamos el Load Controller, que no he hablado de ello, pero el Load Controller es lo que utilizaba Enphase a partir de la generación 2 para conectar y desconectar cargas que sean muy grandes. Era un dispositivo completamente separado. Ya estamos hablando de 5 elementos que Enphase ha combinado en 2,5. Voy a decir 2,5 porque el collar de Meter literalmente lo podemos colocar dentro de un Meter existente. No tenemos que no es un componente por sí solo, es decir, es una porción de un componente que podemos colocarlo antes del metro, del utility, y entonces ya eso sirve como relay, no es un elemento. Diríamos que Enphase ha pasado de 5 componentes a 2,5. Entonces ya, eso es el tercer componente aquí, IQ Meter Color para Whole Home is Landing and Export Control. Básicamente es eso, es un transfer switch, un switch de transferencia que va a estar conectado antes del metro. Ok, ventajas que trae esta nueva generación. Una potencia continua de 7.1 kWh por cada batería de 10, con una potencia de arranque de 14, es decir, el 200% por 3 segundos. Si te fijas, no tiene tanta potencia por kilovatio hora como la 3. Es decir, la 3 teníamos 5 kilovatios hora y teníamos 3.84 por cada 5 kilovatios hora. Es decir, si tuviéramos 10, sería el doble de 3.84, que eso es muchísimo más de 7.1. Es decir, la versión anterior tenía más potencia por kilovatio hora. Esta versión tiene un poco menos de potencia por kilovatio hora, tiene la misma potencia de arranque en porcentaje con respecto a la corriente, a la potencia continua, es decir, un 200%, pero no tiene tanta como la versión anterior. Tiene un poquito menos, no es mucho la diferencia. Estoy hablando que no es muy, estaba hablando de 500 vatios menos. No es mucha la diferencia, pero es menor. Ok, solo que a lo mejor Enphase se dio cuenta, dijo, bueno, creo que nos pasamos un poquito con la potencia de la versión 3, vamos a reducir un poquito, es demasiada potencia, la gente no lo está utilizando, vamos a reducir un poquito con respecto a eso. Gran ventaja, formado del neutro en el inversor, ya no necesitamos un autotransformador dentro del System Controller, ya como había comentado. La comunicación no es a través de Zigbee, es a través del CAN bus, es decir, comunicación a través de cable. Cumple con 9540A, es decir, podemos colocar esas baterías a 6 pulgadas de distancia unas con otras, aunque no se recomienda 8 pulgadas debido a la facilidad de instalación. La garantía, 15 años, 6.000 ciclos, compárala con los 10 años, 4.000 ciclos de la versión primera. Ahora hemos aumentado 5 años más la garantía, son 15 años y 6.000 ciclos con una eficiencia de un 90%. Aumentó un poco la eficiencia, antes era 86, 87, ahora es 90. La eficiencia es un poco más alta, la garantía es más alta, etc. Problemas que se han solucionado. Bueno, pues si tú te fijas, no lo puse aquí y ya te digo, tengo que hacer otro video con más detalles sobre este nuevo modelo, pero puedes ver en la foto, es mucho más pequeño en cuanto a área. Entonces, lo que sí que tiene es que es muy grueso, es decir, casi un pie de profundidad, pero es mucho más compacto por cada 10 kWh, mucho más, casi un 40% más pequeño
en cuanto a área utilizada en el techo, en la pared. Área utilizada en la pared por kilovatio hora se reduce un 40%. Eso es mucho más compacto. Y a ver qué más. Y ya, y todo lo demás lo mencioné. Ok. Y otra cosa que ya tendré que explicar en otro video porque es un poquito más complicado. Este sistema se enfoca mucho en lo que se conoce como PCS control, es decir, control a través del software. Es decir, este sistema te va a permitir interconectar hasta 80 kilovatios hora de batería. Es decir, vas a poder conectar 4 módulos en un puerto, 4 módulos en otro puerto, 40 kilovatios, 80 kilovatios en total. Te va a permitir conectar hasta 5 circuitos solares. Antes solamente podíamos conectar hasta 4 circuitos, ahora podemos conectar hasta 5 circuitos solares. Podemos conectar en la combiner un breaker, podemos conectar un breaker de hasta 60, creo 60 a 80 amperios, que va a ser el load controller, es decir, incluye el load controller dentro de la combiner. Es decir, a través de software no tenemos que instalar un dispositivo separado para el load controller, ya viene dentro de la combiner. Otra de las ventajas. Otra ventaja que tiene es que en la barra de adentro de la combiner está separada de la barra de la batería. Es decir, la barra de la producción solar está separada físicamente de la barra de la batería y están unidas a través de un breaker. Esto nos permite poder instalar un desconectivo específicamente para la producción solar, ignorando la batería. Nos permite instalar un desconectivo solo para la barra de producción solar. Ventaja grande, porque tú sabes, antes estábamos acostumbrados a la Combiner 543, que era solar, poníamos un desconectivo, ese desconectivo protegía a la Combiner y ya está. Ahora no, ahora tenemos una Combiner que no solamente acepta los circuitos solares, sino que acepta los circuitos de batería, cargas críticas, EV Charger, no lo he mencionado, tiene un puerto exclusivo para EV Charger de Enphase, cargador de carro eléctrico bidireccional de Enphase. Es decir, está específicamente diseñado para cargador bidireccional de Enphase, que en el futuro, si puede pasar todas las regulaciones, vas a ser capaz de tener tus 80 kilovatios de batería, tus 5 líneas de paneles, que pueden ser hasta 55 paneles dependiendo del modelo de microinversor que instales, ¿no? Hasta tus 5 líneas de paneles, tu control de cargas críticas, que puedes tener ya sea pues un compresor de un aire o algo grande, o puedes tener un subpanelito que enciendas o apagues en función del estado de carga de la batería, etc. Y luego tu cargador de carro eléctrico bidireccional que te permite conectar tu coche. Entonces, dependiendo de la batería del coche, vas a tener 80 kilovatios más la batería del coche, que puede ser yo que sé cuánto, 100 kilovatios hora, más toda la potencia solar, todo eso metido a través de la combiner, puede exceder fácilmente los 200 amperios. Esta combiner tiene un rating de salida de 100 amperios. Ahora piensa un momento. Si mi combiner tiene unos lux y está rateada para 100 amperios, continuo, ¿no? El breaker le puedes poner hasta 125, ¿no? Los fusibles hasta 125, continuo hasta 100 amperios. Realmente está rateada hasta 200, ¿no? Pero Enphase no te va a decir eso. Yo lo he comprobado, son 200 amperios, pero realmente lo máximo que te permite sacar son 100 amperios, que es lo que los lux están preparados para eso. Entonces, imagínate, tienes toda esa potencia disponible. La forma que propone y que va a empezar a defender Enphase es todo PCS. Es decir, de forma a través del software, Enphase va a ser capaz de curtail, reducir, aumentar pues la producción de los diferentes recursos disponibles para que la salida de esa combiner nunca exceda los 100 amperios. Salida nunca va a exceder los 100 amperios. Entonces, como ya digo, sube y baja la potencia solar, sube y baja la carga y descarga de la batería para nunca exceder esos 100 amperios. Y eso viene nativo desde que comisionas el sistema
esa combiner nunca va a exceder los 100 amperios. Y esto es un cambio de mentalidad. Si te das cuenta y empiezas a pensar, dices, bueno, ok, yo no sé ni por qué ellos le llamaron combiner. Le llamaron combiner, pero es simplemente para marearnos, porque no es la combiner si lo comparas con la 5. La 5 era básicamente un subpanel. La Combiner 5 era un subpanel que era una barra con sus logs donde ponías tus breakers y ya, y se acaba. Eso era la Combiner 5. La Combiner 6 es un sistema de PCS que se refuerza en su control a través del software. Es decir, si no es por el software, este Combiner no cumple con código. Tiene que ser capaz de ser controlada a través del software. Y por eso es que todo el listing, todo el UL listing que tiene y todo es como si eso fuera un appliance. No se hizo un listing como si fuera un panel regular eléctrico. Entonces, creo que ya te digo, voy a tener que hacer otro video porque creo que es un poco complejo. Pero para que te hagas una idea, han combinado los diferentes elementos. La salida de la combiner son 100 amperios. Y el tercer elemento que no he hablado es el meter collar. El meter collar es sencillo de entender. Es simplemente un elemento que se conecta entre el meter socket y el meter en sí de la FPL, el revenue meter. Entonces lo conectas entre esos dos elementos, la corriente pasa a través del collar y entonces con un conductor, un cable de comunicación sencillo, conectas la combiner con el collar, le mandas señal de apágate, enciéndete, etcétera, en función si está activa la red o no. Y de esa forma controlamos que no hagamos backfill en la red, no mandemos energía para la red en caso de un apagón. Sencillo. Ahora, para tú poder instalar esto, te lo tiene que haber aprobado el utility. Es decir, tu compañía eléctrica tiene que haber aprobado el collar. Por ejemplo, en el sur de la Florida, la FPL no la ha aprobado y no creo que la vaya a aprobar por bastante tiempo, no lo sé, pero no parece que lo vaya a querer aprobar porque no quiere que, tú sabes, uno esté manipulando el metro, etcétera. No sé por qué no lo querrá aprobar, pero otras utilities sí lo han aprobado. En California muchos lo han aprobado, pero la FPL no lo quiere aprobar. Entonces, ¿cuál es la opción? En nuestro caso, entonces, vamos a tener que instalar ese collar separado del meter. Es decir, utilizar ese collar, instalarlo en un meter socket que nosotros instalemos separado completamente nuevo. Entonces ese meter socket lo tienes que puentear con un dispositivo de puenteo de meter. Es decir, no va a tener, ese meter socket no va a tener un meter puesto arriba, sino un puente que tú le vas a colocar. Y de esa forma vas a utilizar ese meter collar como un transfer switch, un switch automático. Esa es la forma que tenemos de utilizarlo para aquellas zonas donde no aprueben el collar. Pero ya te digo, Enphase ha desarrollado todo esto pensando en el futuro, pensando en el que el día de mañana el utility nos va a aprobar el collar, puesto que Enphase no son los únicos que están haciendo esto. Tesla, por ejemplo, también está haciendo esta propuesta del collar del meter. Y además también pensando en los vehículos eléctricos, ser capaces de utilizar la batería de los vehículos eléctricos para también alimentar esto. Entonces tiene todo eso en mente y es un sistema desarrollado para futuro. No creo que vayan a cambiar este sistema en ningún, tú sabes, no lo vayan a cambiar el próximo año, por ejemplo, puesto que no me imagino cómo más pueden reducir el sistema. Ya está reducido a la mínima expresión. No hay nada que se pueda reducir. Lo que antes molestaba era el IQ System Controller, lo eliminaron, lo mezclaron con la Combiner. Ya no hay nada más que se pueda reducir. Quizás la Combiner la pueden hacer más pequeña, pero no se me ocurre más cómo lo pueden ir cambiando. El Mirror Color, la verdad que molesta tener que hacerlo si no es como ellos lo diseñaron, es decir, tener que colocarlo en su propia caja, etcétera, en su propio mirror socket, etcétera. No me gusta eso, pero bueno, si es la opción que se puede hacer por ahora, pues habrá que hacerlo por ahora. Y ya, por lo demás, ya hablaré en más detalle sobre la versión 4, pero lo que quería hacer hoy era básicamente pues un review sobre las diferentes versiones, cómo se compara con esta nueva, que tengan más o menos en la cabeza
cuáles son los cambios más grandes, más principales de este sistema. ¿Ok? Y bueno, con esto, pues muchísimas gracias y te espero en el próximo video. ¿Ok?